Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, un día más en el podcast de los literatos malditos. Como siempre damos una mini explicación, le llamamos malditos porque hay una acepción de malditos que es más como en contra de la tendencia, más que malditos que tengan algún tipo de maldición. Y hoy estamos con Patricia Esteban Erlés. Hola Patricia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Alejandro, encantada de estar aquí contigo, compartiendo malditos. Total, sí. Siempre doy la mini explicación porque me da un poco como de miedo, ¿no? Creo que va a llegar el día que me diga alguien, oye, que yo no soy maldito, déjame en paz, ¿sabes? ¿Cómo no va a querer alguien ser un maldito? Ya, eso piensa la otra parte de mí, que es un apelativo buenísimo. Que gane esa parte que es la que tiene razón. Total. Bueno, encantado de conocerte, Patricia. Millones de gracias por tu tiempo. Si te parece, cuéntanos brevemente o no tan brevemente como tú quieras quién eres, porque la verdad que tienes un currículum espectacular y además juntas como varias disciplinas dentro de la literatura y de la lectura en general, así que si nos puedes contar, te lo agradezco mucho. Vale, pues voy a intentar ser breve, más que nada porque sé que el tiempo acucia en estos saraos. Sí, por darte una explicación rápida, perdóname, ponemos 20 minutos porque más como que la gente se aburre y tal. Te pido disculpas. No pasa nada, 20 minutos pueden dar para mucho. Pues mira, yo soy fundamentalmente narradora. Lo que respecta a literatura, no me ha llamado Dios por el camino de la poesía ni de otros géneros, sino que a mí sobre todo lo que más me gusta, el mejor regalo que se me puede hacer en la vida es contarse una historia y yo a mi vez con lo que más disfruto es contando historias, ¿no? O sea, que soy fundamentalmente cuentista, porque me encantan los cuentos como lectora y como filóloga, que también lo soy, y también como escritora. Y he escrito también una novela y ahora estoy con la segunda. Te cuento brevemente, empecé a escribir cuentos, siempre lo digo por envidia, porque cuando he leído algunas de las piezas que se han quedado conmigo para siempre, he pensado, ojalá la hubiera encontrado yo antes, y es así de sencillo. Y al final creo que la envidia se puede reciclar en admiración, ¿no? El hecho de que tú le quitarías un cuento a alguien, se lo arrebatarías y saldrías corriendo con él como si fuera tuyo, pues al final se ha convertido en una experiencia para mí, incomparable con cualquier otra, que es la de la escritura de relatos y la escritura de novela, ¿no? Creo que es una suerte poder marcharte a otro sitio, que es lo que hacemos cuando contamos, instalarte en ese otro mundo y ser capaz de respirar allí y de hacer que aquello lata, se mueva, funcione, ¿no? He escrito varios libros de cuentos. Yo era una escritora que no tenía, la verdad, ningún contacto con el mundo editorial cuando empecé. Había ido a talleres, pero eso era todo. Y con toda la inocencia y toda la ingenuidad y toda la ilusión del mundo, empecé a mandar pues, unos cuantos cuentos que fui recopilando de los talleres a los que asistía a editoriales, ¿no? Y algún concurso. Y quiso la suerte que allá por el año 2007, que es cuando yo mandé estos cuentos, allá donde se me ocurría, porque ya te digo, no conocía a nadie que me pudiera hacer de intermediario, pues coincidió que lo mandé a la editorial Tropo, que era una editorial ya extinta, ¿no? Aragonesa, de esas pequeñas editoriales independientes con tantas ganas en aquel momento, y a un premio, a un concurso. Entonces, justamente las cosas pasan así. Gané el premio al mismo tiempo que la editorial se interesó por el libro, ¿no? Y entonces hicieron una coedición de aquel primer libro, que es Manderley en venta. Manderley en venta ha sido reeditado en 2019 por Páginas de Espuma, que es, digamos, la editorial del cuento en España y en Latinoamérica. Y bueno, pues ese fue el aldabonazo, ¿no? Digamos, el primer golpe de suerte. Yo creo que la suerte también es importante en esto de los libros. Manderley en venta cayó en manos de un escritor, de Fernando Iwasaki, en un tren. Esto parece muy literario, pero es así. Mi editor de Tropo le dio un ejemplar de mi libro a Iwasaki porque se lo encontró en un tren, lo leyó, le encantó
Y entonces él hizo un poco de mediador, de intermediario, para que desde Páginas de Espuma pues contaran conmigo para una edición de cuentos de Poe. Y a partir de ahí dejé el manuscrito de Azul Ruso, que es otro libro mío de cuentos, pues sobre todo de cuentos tristes, ¿no? Se llama Azul Ruso por la simbología del azul. Yo siempre los libros de cuento intento que tengan un eje temático. En Manderley en venta, pues ya lo ves, que es un título totalmente hitchcockiano, ¿no? Manderley es la casa de Rebeca, de esa película que a mí me fascinó, y también de la novela de Daphne du Maurier. Y ese libro de 2008 es un libro todo donde las historias están centradas en casas, suceden de puertas para adentro, porque a mí me parece que casi todo lo interesante, lo importante, lo trágico, lo más feliz nos pasa de puertas para adentro, ¿no? En las casas. Del mismo modo que las casas era el eje temático, pues en el segundo libro, que también ganó un concurso antes de Azul Ruso, es Abierto para fantoches, que allí eran los fantasmas el tema. Los fantasmas entendidos en un sentido muy amplio, ¿no? Las personas nos podemos convertir en fantasmas a través de Internet, porque somos proyecciones, a través del recuerdo, no solamente apariciones, no solamente fantasmas en el sentido gótico, sino también como digamos, huellas de los seres humanos que hemos sido, ¿no? O memoria de los seres humanos que hemos sido. Ese fue el segundo que ganó otro premio institucional, y entonces se publicó pues, con la Diputación de Zaragoza. Y el tercero que te digo fue Azul Ruso, que fue mi paso a Páginas de Espuma, ¿no? Es la editorial con la que publico desde entonces. Eso fue en el año 2010. En 2012 publiqué un libro de microcuentos que se llama Casa de Muñecas, donde otra vez utilizaba el eje temático para guiarme, ¿no? Porque a veces escribes en la oscuridad, yo creo, y tener un hilo que te ayude a construir cuentos que tengan sentido y que tengan un nexo en común, a mí por lo menos me es de mucha utilidad. Y en ese libro lo que me planteé fue escribir un microcuento al día, un boceto, y me pareció muy interesante probar a colgar esos bocetos en las redes sociales, ¿no? Yo lo que hacía era ver una fotografía de moda, porque me interesa mucho el tema de la muñequización de la mujer, ¿no? De convertir a la mujer en un objeto. Y entonces me fascinan las muñecas también. Se juntaron allí pues la mujer convertida en muñeca, la muñeca que cobra vida, ¿no? Esas dos vertientes. Y me pareció muy interesante porque iba colgando los cuentos en Facebook. Entonces era una red mucho más joven que ahora y mucho más pues eso, más utilizada, yo creo, por más gente, de diferentes edades y demás. Era muy interesante ver la reacción a tiempo real de la gente que leía los cuentos, ¿no? Estás enferma, me decían a veces, o me ha encantado, o qué miedo da esto. Y entonces, entre las personas que leyeron esos cuentos, como yo tenía la red social en abierto, pues estaba Sara Morante, que es una ilustradora a la que yo admiraba mucho, ¿no? Y entonces nos planteamos, a partir de ella me dijo, ¿puedo hacerte una ilustración para uno de los textos que me ha encantado? Y me la mandó por correo electrónico. Y entonces, a partir de ahí, yo le tiré los tejos a ella, le dije que sí le interesaba trabajar y hacer a lo mejor la cubierta del libro, y ya pues me volvió a tirar los tejos a mí y me dijo que la cubierta y el libro entero si quería ilustrarlo, ¿no? Qué bueno. Hicimos este libro que es, bueno, pues para mí una experiencia inolvidable, ¿no? De trabajo con una ilustradora que para mí las personas que dibujan o que ilustran un libro en realidad no están obedeciendo tus órdenes, ¿no? Ni están plasmando lo que tú quieres, sino que están haciendo una segunda lectura, que en el caso de Sara pues fue muy interesante porque ella leía los cuentos y los contaba, igual que yo con palabras, ella los cuenta con imágenes, ¿no? Y fue muy enriquecedor, muy interactivo. Al final de los 300 bocetos que tenía, pues hubo que elegir 100. Hubiera tenido ya casi también para sanatorio de muñecas, hotel de muñecas, porque tenía un montón. Y los distribuimos en habitaciones, ¿no? El proyecto era también arquitectónico. En la Casa de Muñecas, el título pues, tiene que ver con Casa de Muñecas, ya sabes que es una obra de Ibsen, del noruego Ibsen, donde hay una mujer atrapada en un escenario doméstico, ¿no? Una mujer muy sometida a normas, a costumbres, a prejuicios. Entonces me interesaba retomar ese nombre de un juguete que en realidad es un juguete para mujeres adultas, que es un signo de prestigio social tener una casa de muñecas, así nació la Casa de Muñecas, y me pareció que era muy interesante ponerle una M mayúscula y que las muñecas en realidad fueran todas esas mujeres aisladas en reductos domésticos, en casas, y a las que durante tantos años, siglos, se les ha quitado un tiempo, ¿no? Se les ha quitado
una otra vida que podían haber tenido, porque la han tenido que invertir en cuestiones como las labores domésticas, el cuidado de la familia. Han tenido muy poco tiempo para mirarse, ¿no? Para pensarse. Y eso me parecía muy interesante, el trabajar la casa, una casa con cuentos, una casa con 100 cuentos, una casa con muchas muñecas distintas, muñecas que son mujeres, mujeres que son muñecas, con mucho humor negro, porque me parece que el humor es una estrategia de supervivencia que no deberíamos desdeñar, ¿no? Y que nos salva en las peores circunstancias, y también con una visión de lo terrible como algo asombrosamente bello, que es lo que me parece que tiene también temas tan terribles como la locura o como la muerte o incluso como el amor, ¿no? Pueden ser siniestros pero con un resplandor que no tiene casi nada de lo académicamente bello, ¿no? De lo ortodoxo. Entonces me gusta mucho ese lado oscuro, ¿no? Esa faceta de lo que no es y es al mismo tiempo, ¿no? De lo que no debería ser y sin embargo es. Y luego escribí, yo creo que el pórtico para la novela Las Madres Negras fue ese libro de Casa de Muñecas, porque ya me quedé pensando yo en las casas y en escribir una novela que también tiene una vertiente feminista, yo creo, también tiene un papel de reivindicación de la mujer como ser humano. Yo no creo en un feminismo excluyente, ni creo en un feminismo que nos tenga que hacer andar solas por la vida. Yo creo en la igualdad real y necesaria, ¿no? Y entonces vi un documental que se titulaba Las Magdalenas de Irlanda y hablaba de una orden religiosa donde durante mucho tiempo y hasta hace muy poco se tuvo a muchísimas mujeres prácticamente secuestradas. Pues voluntariamente las familias las llevaban a ese centro, a esos conventos, y era porque habían pecado, ¿no? Se supone que habían cometido algún pecado. Y los pecados, pues por ponerte un ejemplo, recuerdo que uno era que una chica le había violado a su primo en una fiesta familiar, en el granero, durante una fiesta familiar. Y para ahorrarse la vergüenza en esa Irlanda católica recalcitrante, pues habían muerto el perro, se acabó la rabia, extirparon a la chica de la familia, la metieron en el convento y la olvidaron allí, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues a esas chicas sufrieron todo tipo de abusos, de trato casi esclavizante, se dedicaban a purgar sus pecados. La Magdalena, ya sabes que es la pecadora por prototipo, ¿no? Premium, la pecadora más grande de la historia. Y entonces estas chicas, para purgar aquellos pecados, tenían que pasarse la vida limpiando, lavando ropa, por supuesto al servicio de las hermanas, que es una manera de ingeniería del mal muy parecida a la de los nazis, ¿no? Vamos a explotar aquí a estas personas y nos van a generar un beneficio. Y eso me intriga mucho, ¿no? Cómo se puede llegar a hacer del mal algo rentable. Sí, aparte como meterlo en la conciencia, ¿no? Es terrible, ¿no? Al final te vas a pensar en el ser humano y el ser humano es una máquina de humillaciones y de despropósitos hacia otros seres humanos, ¿no? Y me pareció muy interesante el tratar este tema de una manera literaria. No quería hacer un informe de los hechos, porque para eso ya estaba este documental que estaba muy bien hecho, donde había testimonios de algunas chicas afortunadas que se habían escapado, de señoras que cuando cerraron el último convento tenían 80 años y no tenían a dónde ir, porque habían muerto todas sus familias y no tenían ningún vínculo con el exterior, ¿no? De chicas que se habían tenido que apostar con el señor que conducía la camioneta del pan para poder salir. O sea, todo tipo de historias truculentas y terroríficas que no estaban pasando en un país subdesarrollado en la Edad Media. Es que estábamos hablando de la Europa de los años 80, ¿no? Hasta el principio de los años 90 del siglo XX este tipo de conventos existieron. Y luego, por otro lado, esa historia sería la real y necesitaba una ambientación o un cuartel general, ¿no? De los horrores. Y entonces voy a hablar de la casa Winchester, de la casa la casa a la que se fue a vivir la viuda del fabricante de armas, Winchester, cuando una especie de maldición asoló a toda la familia. Entonces esta mujer pensó que todos los indios y todos los soldados que habían muerto por culpa de aquel rifle de repetición que mataba tan bien y que daba tantos beneficios, la estaban persiguiendo, ¿no? Entonces esta mujer, que entró en barrena porque perdió el hijo que esperaba, del disgusto, pues se compró una casa y se encerró ahí, pensaba que los fantasmas la habían perseguido hasta ese lugar.
Y entonces no se le ocurrió otra cosa que ir edificando, huir hacia adelante edificando, ¿no? Me empezó a llamar arquitectos y albañiles, y en la propia casa fue ampliándola de manera que podían cerrarse en nuevas habitaciones, en nuevos lugares, huyendo de esos fantasmas que solamente ella veía. Entonces pegó 40 años la pobre mujer con obras en casa, que ya es martirio y ya es tormento en la tierra, ¿no? Y me pareció muy interesante esa idea del huir, del crear una casa monstruosa, una casa laberíntica, que todavía hoy se visita, ¿no? Que está en California. Y me pareció muy interesante la casa mutante, la casa que crecía sin parar, absolutamente monstruosa. Y entonces así se juntaron las dos historias. La historia de unas niñas pues prácticamente sometidas a los designios de un dios que aparece como personaje en la novela. Dios es un personaje más, que es el jefe de planta, digamos, de este lugar tan espantoso. Y luego, pues, una casa que cobra vida, que habla en ocasiones, ¿no? Que es narradora también, porque yo pienso que los espacios están vivos y nos cuentan cosas. Entonces, me pareció, bueno, que era muy interesante. En paralelo también escribo en un periódico, escribo una columna quincenal de todo aquello que me viene a la cabeza, ¿no? Casi siempre son temas que tienen que ver con libros que me gustan, con mitos, soy muy mitómana, con actores o con cantantes, con lugares que me fascinan, con casos de personajes que me han llamado la atención, ¿no? Normalmente por destacarse, por una serie de valores que a mí me parece que son lo mejor que podemos mostrar en el mundo, ¿no? Como la generosidad o la audacia, la rebeldía, ¿no? Todas esas cosas que hacen que alguien para mí sea interesante. Sí. Y bueno, pues tengo un libro de columnas en contraseña que se llama Fondo de Armario, donde aparecen pues varias decenas de las columnas que he ido publicando. Eso es lo que te puedo contar de lo literario. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Me interesa mucho el cuento que tienes entre Hitchcock y Truffaut. Si nos puedes contar un poco. No te he entendido bien. ¿De Truffaut me has dicho? Sí. ¿Del director te refieres? Sí. Pues a mí Truffaut me interesa. Tengo un cuento sobre que es una especie de... Ya sabes que mantuvieron Truffaut y Hitchcock unas maravillosas... Tengo el libro. Sí, buenísimo. ¿Has visto el documental que está en Filmin? Y el libro, sí. Es que, bueno, a mí me encanta. Y entonces me gustaban muchísimo los dos, ¿no? Me gustaba... Bueno, Hitchcock es mi director de cabecera. Yo creo que mucho de lo que escribo tiene que ver con Hitchcock, sobre todo visualmente, ¿no? El mundo de Hitchcock me apasiona. Pero de Truffaut me gustaba mucho el humanismo. Me gustaba mucho esa bondad, ¿no? Esa manera de mirar lo ingenuo, de ver el mundo como un lugar todavía amable, o con gente que merece la pena, o con experiencias que te pueden hacer sonreír, y me caía muy bien. Yo recuerdo haber visto un ciclo cuando era muy pequeña en la tele y seguramente no entendí gran cosa, ¿no? De las películas, pero desde luego me quedó la sensación de que aquel era un gran tipo, ¿no? Alguien que no conoces y sin embargo te cae bien por las películas, que al final es una muestra de uno mismo, ¿no? Lo que creas. Y me torturó mucho, me dejó muy impresionada lo temprano de su muerte. Cuando murió, me quedé pensando que era muy joven para morirse, ¿no? Que era alguien que se había ido muy pronto. Fíjate que Hitchcock le sobrevivió en realidad a Truffaut. Y el libro que me fascinó, pues como ya te digo que soy una envidiosa compulsiva y que cuando una idea me gusta, además me obsesiono muchísimo por ella, pues escribí un cuento que se encuentran los dos, Hitchcock y Truffaut, y siguen hablando de rubias. En este caso tenían que hablar de rubias, ¿no? De por qué elegía a unas mujeres y no a otras para las películas, de lo que había sentido Hitchcock por Grace Kelly, o por... creo que habla también de Ingrid Bergman y demás, ¿no? Por las diferentes rubias maravillosas que había ido sacando en las películas. Y me encantaba esa confrontación. Yo creo que no sé si me hubiera gustado estar más en otro lugar en el mundo que aquellos días, ser la taquígrafa a lo mejor, ¿no? De aquellas conversaciones en aquel hotel, o la traductora,
esas charlas entre dos grandes, movidos por una pasión, ¿no? Porque yo creo que cuando se juntan dos iguales, dos seres que tienen en común una pasión que lo puede todo, ¿no? Que les llena la vida y a la que le dedican todo su tiempo, pues se consiguen maravillas tan gozosas como esa, ¿no? Como esas charlas y como ese intercambio tan respetuoso, tan llevado desde la admiración del que ha aprendido de un maestro, ¿no? Porque en realidad Truffaut lo que hizo fue recuperar a un Hitchcock que era casi considerado como un director solamente comercial. Sí. Y él era un niño prodigioso, él era el director de moda y me pareció muy generoso, ¿no? La generosidad yo creo que es algo que valoro muchísimo cuando alguien grande es generoso sin necesidad, porque al final la generosidad es eso, ¿no? Hay algo que te mueve a hacer justicia, ¿no? Imponer una especie de justicia como la que pues hizo tu con Sí, recuerdo que yo leí 2 libros seguidos. Uno fueron las conversaciones entre Truffaut y Hitchcock, y luego hay otro que se llama Conversaciones con Billy Wilder, de Cameron Crowe, buenísimo también. Es que los dos son realmente, o sea, son muy diferentes, aunque en realidad son conversaciones también, ¿no? Y bueno, es súper recomendable. ¿Qué te iba a decir? Joder, la verdad es que me ha encantado lo que has dicho de Hitchcock, y además es que Hitchcock es como un escritor, pero que básicamente tenía una cámara de vídeo, pero que en realidad te está contando una historia... Sí. Que tenías como si escribiera con el ojo, ¿no? Total. Sí, además es que hay escenas en las películas de Hitchcock que son como muy lentas, y luego hay escenas muy rápidas, porque en realidad es el ritmo como de un episodio, ¿no? De un libro, ¿no? O sea, ¿te acuerdas por ejemplo, de Marnie la ladrona? Hay 30 minutos de película que se podrían cortar, pero te lo explica para meterte un poco en la psicología del personaje, que quizá es algo que no podrías hacer en teoría en una película, y que lo consigue, ¿no? Sí, yo creo que era alguien que experimentaba cada rato, ¿no? Que no perdió nunca las ganas de contar de otra forma, de meterse en berenjenales, a mí me parece fascinante Hitchcock, y justamente me sigue impresionando la perfección, ¿no? De los escenarios, de los rostros, esos acercamientos que hace a las caras, a los objetos cotidianos para convertirlos en algo totalmente siniestro, ¿no? Sí. Y es algo que a mí me apasiona, sí. Sacó hace unos años Garci un libro de sus 7 películas favoritas, y tiene 50 páginas sobre Vértigo, escritas de memoria, o sea, no tiene datos, sino lo que le hizo sentir la película, cuando salió, etcétera. Y como tiene tanta memoria, pues con un nivel de detalle bestial, y te lo recomiendo un montón, porque la verdad es que la parte de Vértigo es una maravilla. Es que además esa película como que... O sea, lo bueno de Vértigo es que lees a un tío que ha escrito sobre Vértigo y te parece que es otra película, ¿no? Tiene tantas caras, ¿no? La puedes ver desde el lado de un psicólogo, desde el lado... Claro. Sí. Es una película que te cuenta una historia, cada persona nos cuenta una diferente, ¿no? Sí, total. Y aparte es una peli súper moderna, ¿no? O sea, como que ahora hay películas... pues eso, lo que se dice, ¿no? Thriller psicológico y todo este tipo de cosas, pero en la época no se estilaba tanto una película tan hardcore, ¿no? De esas cosas, ¿no? O sea, es una película súper cruda, y la verdad es que a mí me parece moderna y completamente atemporal, ¿no? O sea, yo soy un gran fan de Vértigo, y te recomiendo un montón esas 50 páginas de Garci. Pues se llama como las 7 maravillas del cine, me parece que se llama. Sí. Le voy a hacer una concesión a Garci, que normalmente como director me parece muy lento y muy necesario, pero como cinéfilo me encantaba en el programa, y te voy a hacer caso y lo voy a... De verdad que te va a encantar, que se leen súper rápido. Y él coge sus 7 películas favoritas, que estaba también Casablanca, que la descripción que hace es buenísima. Y no me acuerdo cuál estaba ahora mismo de las 7 que elige él. La verdad es que el libro debe tener casi 10 años. Un comentario que hizo de Charada, de la película de Cary Grant y de Audrey Hepburn, que me fascinó. O sea, el análisis de una escena concreta, y dices, esto al final es un comentario de texto. Al final lo que está haciendo es interpretar, como haríamos, ¿no? Yo que soy filóloga y que me encanta diseccionar textos, porque al final creo que las piececitas, al final pienso que cualquier texto, cualquier película son una suma de piezas afortunada, una suma afortunada de piezas,
creo que es muy importante, ¿no? No dejar nada al azar, sino que cada cosa esté medida y justificada. Sí, joder, da gusto oírte. El libro se llama Las 7 maravillas del cine. Vale, perfecto. Y mira, Casablanca, luego también tiene Perdición. Fíjate que yo no soy tan fan de Perdición, soy mucho más fan de Billy Wilder que de Perdición. Tiene La palabra de Dreyer, Vértigo, El hombre que mató a Liberty Balance, 2001 y El Padrino. Y la verdad que es que es muy curioso el libro porque lo hace todo de memoria. Entonces, básicamente se pone a escribir y escribe 300 páginas y cierra el libro. O sea, no, todos son... Hay que hacerlo, si no estas cosas caen en el tratado. Yo creo que tienes que hablar desde la emoción y desde las tripas, que Garci cuando habla de cine habla desde las tripas. Y creo que es muy afortunado hacerlo así. Sí. Pues creo que está como loco Garci con Mank, con la última de Fincher. No la he visto. Pues es preciosa, la tienes que ver. A mí me ha encantado. Y además que Fincher hace todo tan bonito, los primeros 20 minutos es como... Yo la estaba viendo y decía, por ahora son 20 minutos perfectos, no sé cuándo se acaba esto. Y luego está Gary Oldman que... Que siga el hechizo. Sí, total. Bueno, pues Patricia, no me quiero exceder mucho que luego me regañan porque baja el número de gente que lo escucha. La verdad que ha sido un placer escucharte, da gusto oírte porque parece que estás escribiendo un cuento mientras me cuentas a mí tu trayectoria, así que da gusto oírte, que enhorabuena por toda la carrera, la verdad que es increíble. Yo ya me la había ampollado antes del podcast, pero la verdad que cuando la cuentas tú, joder, es que al final... me saca mi lado más filántropo en el sentido de que pienso que como que hay cierto mérito en el sector en el que nos movemos y en la industria, así que eso son buenas noticias sin duda. Pues millones de gracias y tenemos que hacer otro podcast dentro de poco sobre Nietzsche y filología, si te parece. Te volveré a convocar. Pues, será estupendo, encantadísimo. Genial, Patricia, millones de gracias. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org